Desde niños nos repiten que el matrimonio es el destino final, el premio por encontrar el amor verdadero. Pero lo que nadie te dice es que detrás de las flores y las promesas se esconde un contrato que convierte al hombre en prisionero. Hoy vas a descubrir por qué el matrimonio no es un regalo, sino una trampa que destruye lentamente a quienes creen en él. El matrimonio, tal como nos lo presentan desde la infancia, parece ser el destino inevitable de todo hombre. No es una simple institución, sino un mito profundamente grabado en el inconsciente colectivo. Se nos enseña que completar la vida significa encontrar a una mujer, casarse y formar una familia. Cada historia de Disney termina con un felices para siempre después de la boda. Cada comedia romántica de Hollywood culmina con un anillo y un beso en el altar. Incluso en entornos religiosos, se nos repite que el matrimonio es el camino correcto, el propósito último de la existencia. Lo curioso es que, aunque la sociedad ha cambiado radicalmente en los últimos 50 años, el mito del matrimonio sigue intacto. Muchos hombres entran en él sin cuestionar nada, convencidos de que es el único camino hacia la felicidad. Creen que casarse les dará estabilidad, respeto social, un sentido de pertenencia y, sobre todo, amor garantizado para toda la vida. Pero aquí está el engaño. Esa promesa nunca se cumple. La ilusión funciona como cualquier truco de magia. Distrae al hombre con símbolos hermosos mientras esconde las cadenas detrás de la cortina. La ceremonia es presentada como el momento más glorioso de su vida. El anillo como símbolo de eternidad, cuando en realidad es un recordatorio de propiedad. La fiesta como celebración del amor, cuando en realidad es el inicio de un contrato legal que lo obliga a responder de por vida por decisiones que quizá no tomó conscientemente. Lo más inquietante es que muchos hombres creen que casarse les dará mayor seguridad emocional. Piensan que una mujer casada con ellos será más fiel, más leal, menos propensa a abandonarlos. Pero los datos dicen lo contrario. Las tasas de divorcio siguen siendo altísimas y en la mayoría de los casos es la mujer la que inicia la separación. ¿Y quién paga el precio cuando eso ocurre? El hombre, emocionalmente destrozado, financieramente exprimido y socialmente señalado. El mito del matrimonio no solo se alimenta de películas o tradiciones, sino también de la presión social. A los 30, un hombre soltero es visto como inmaduro, irresponsable, incluso sospechoso. Se le empuja a creer que sin esposa ni hijos no ha logrado nada, aunque tenga éxito profesional, riqueza o una vida plena. Esta presión lo lleva a tomar decisiones apresuradas, a casarse con la persona equivocada o en el momento equivocado. Pero el sistema no perdona errores. Un paso en falso y queda atrapado en un contrato casi imposible de revertir sin grandes pérdidas. Lo más perverso de la ilusión es que se vende como un acto de amor, cuando en realidad es un acto de renuncia. En el altar, el hombre cree estar diciendo sí a una mujer, pero lo que en realidad está firmando es un pacto con el Estado, con la sociedad y con un sistema judicial que rara vez estará de su lado. Ese detalle se esconde detrás de las flores, la música y las sonrisas. Nadie habla del contrato, solo del amor. Y es en esa confusión donde el hombre pierde. El matrimonio se presenta como el final feliz, pero en realidad es el inicio de una deuda emocional, financiera y psicológica. Cada hombre que entra en él convencido de que será más libre, más amado o más seguro, en realidad está dando el primer paso hacia una jaula invisible. Y lo más trágico es que muchos solo se dan cuenta cuando ya es demasiado tarde. Así funciona la ilusión. Te promete paraísos, pero te entrega cadenas. Y hasta que no lo veas claramente, seguirás creyendo que casarse es un acto de felicidad, cuando en realidad puede ser el inicio de tu ruina. Cuando un hombre se casa, cree que está diciendo sí al amor, a la mujer que eligió y a la promesa de un futuro juntos. Pero la verdad incómoda es que en ese momento también está firmando un contrato que va mucho más allá de lo emocional. El matrimonio no es solo una unión sentimental, es una institución legal, un acuerdo con el Estado que cambia radicalmente las reglas del juego. Y en la mayoría de los casos, esas reglas nunca estarán a favor del hombre. Este contrato invisible se esconde detrás de símbolos románticos. El anillo, las flores, la ceremonia, todo parece celebración y pureza. Pero en paralelo, lo que realmente ocurre es que el hombre entrega formalmente una parte de su libertad. A partir de ese instante, ya no es un individuo autónomo. Se convierte en una figura legalmente vinculada a otra persona. Su tiempo, su patrimonio y hasta sus decisiones más personales quedan expuestos a una legislación que rara vez lo beneficia. Las estadísticas son claras. En la mayoría de los países occidentales, más del 60% de los divorcios son iniciados por mujeres. ¿Por qué?
porque las leyes les garantizan que al salir del matrimonio seguirán protegidas económica y legalmente. Para ellas el divorcio no es el final del contrato, sino el comienzo de una redistribución de recursos a su favor. El hombre, en cambio, carga con la mayor parte del peso. Pensión alimenticia, un compromiso económico de por vida, incluso si la mujer rehace su vida con otro hombre. Custodia de los hijos. En la mayoría de los casos, los tribunales favorecen a la madre, reduciendo al padre a un simple visitante. Partición de bienes. Aunque él haya trabajado toda su vida para construir patrimonio, gran parte puede ser transferida sin que se considere injusto. Lo que comenzó como una promesa de amor eterno, termina en un juicio donde el hombre es tratado no como un compañero, sino como una fuente de recursos. Al casarte no solo unes tu vida a otra persona, le das permiso al Estado para entrar en tu intimidad. A partir de ese momento, cada conflicto puede convertirse en un asunto judicial. Lo que debería resolverse en pareja, una discusión, una separación, un desacuerdo económico, pasa a manos de abogados, jueces y funcionarios. ¿Quién pierde más en ese proceso? Siempre el hombre, porque el sistema está diseñado bajo la premisa de que él debe proveer y ella debe ser protegida. Muchos hombres creen que casarse les da estabilidad. Ahora ella nunca me dejará, piensan. Pero la verdad es que el matrimonio le otorga a la mujer más libertad para irse cuando quiera, con beneficios garantizados. Es como si ella jugara con una red de seguridad bajo sus pies, mientras él camina sobre una cuerda floja sin protección. Cuando la relación va mal, ella puede presionar con la amenaza del divorcio, sabiendo que tiene las leyes de su lado. Esa presión convierte al hombre en un rehén emocional y financiero. Hace lo posible por mantener la paz, no porque el amor aún viva, sino porque sabe que cualquier conflicto puede costarle su casa, sus ahorros y hasta la relación con sus hijos. Lo más irónico es que casi ningún hombre lee ni entiende realmente lo que implica el contrato matrimonial. Aceptan con ingenuidad, convencidos de que es un simple trámite. No saben que en la práctica están firmando un documento donde el amor no tiene valor alguno. Pero el dinero, los bienes y los derechos legales tienen todo el peso. El matrimonio, al fin y al cabo, no es un pacto de corazones, es un negocio jurídico. El contrato invisible es la trampa más sofisticada porque se oculta bajo el disfraz del amor. El hombre cree que se está comprometiendo con la persona que ama, cuando en realidad está comprometiéndose con un sistema que puede despojarlo de todo lo que construyó. Esa es la verdad que nadie quiere decir en voz alta. El matrimonio no es un acto romántico, es un contrato en el que el hombre siempre entra perdiendo. Cuando se habla de matrimonio, casi siempre la discusión gira en torno a lo material, los bienes compartidos, la pensión alimenticia, las propiedades. Pero lo que rara vez se menciona, y que en realidad destruye más vidas que cualquier pérdida económica, es el costo emocional invisible que el matrimonio cobra a los hombres. Un precio que no se mide en dinero, pero que se paga en autoestima, en salud mental y en la lenta erosión de la identidad masculina. El hombre soltero vive de acuerdo a sus decisiones. Elige sus proyectos, sus amistades, sus pasatiempos, sus sueños. Pero una vez casado, esa autonomía empieza a diluirse. Cada acción, por mínima que sea, debe pasar por el filtro de la pareja. Lo que antes era un quiero, ahora se convierte en un ¿estará bien si lo hago? Este cambio, casi imperceptible al inicio, va generando una sensación de dependencia emocional que corroe la seguridad interna. Con el tiempo, el hombre deja de hacer las cosas por elección y comienza a actuar por miedo. Miedo a decepcionarla, miedo a discutir, miedo a perder lo que construyó. Así nace una vida vivida a la defensiva, donde la libertad individual se sacrifica en nombre de la paz del hogar. En la mayoría de los matrimonios, el hombre asume, de forma explícita o implícita, el rol de proveedor principal. Incluso en tiempos modernos, donde las mujeres también trabajan, la expectativa social sigue siendo la misma. Si algo falta en casa, es responsabilidad de él. Esta presión constante se transforma en ansiedad crónica. El hombre no descansa porque siempre siente que lo que da nunca es suficiente. Vive bajo un estándar inalcanzable: ser fuerte, trabajador, protector y emocionalmente disponible. Si falla en alguno de esos puntos, no se lo perdonan. Y lo más duro, él tampoco se lo perdona a sí mismo. Al adaptarse cada día a las expectativas de la esposa, el hombre empieza a perder el contacto con su propia esencia. Renuncia a pasiones, hobbies y amistades. Lo que antes lo definía como individuo se va borrando poco a poco, reemplazado por el papel de esposo y proveedor. El problema no es amar y cuidar a alguien, sino hacerlo a costa de la propia identidad. Muchos hombres, después de años de matrimonio, se miran al espejo y ya no reconocen quiénes son. No saben qué quieren.
¿Qué disfrutan? ¿Qué los apasiona? Viven en automático, respondiendo a demandas externas y olvidando completamente su mundo interior. El matrimonio, lejos de traer la paz prometida, muchas veces introduce un nivel constante de conflicto emocional. Discusiones por dinero, por tiempo, por responsabilidades del hogar, por celos. Incluso los momentos de calma están teñidos por una tensión latente, la sensación de que en cualquier momento puede estallar otra pelea. Este estado permanente de alerta desgasta al hombre en silencio. Su sistema nervioso se acostumbra a vivir en modo de defensa, generando estrés crónico, insomnio y falta de motivación. Con el tiempo, este desgaste se convierte en apatía. Deja de luchar, deja de soñar, deja de esperar algo mejor. Quizá el costo emocional más devastador sea el vacío existencial que muchos hombres experimentan dentro del matrimonio. Invierten años, energía y amor, esperando que esa entrega les devuelva sentido y felicidad. Pero descubren que lejos de plenitud, lo que reciben es rutina, quejas y críticas constantes. El hombre empieza a preguntarse, ¿para esto entregué mi vida? ¿Para ser cuestionado, para ser visto como insuficiente, para cargar con responsabilidades infinitas que nadie reconoce? Estas preguntas son peligrosas, porque minan la autoestima y pueden llevarlo a estados de depresión o incluso a pensamientos autodestructivos. El costo emocional oculto es el verdadero precio del matrimonio, mucho más alto que cualquier pérdida material. Se paga en silencio día tras día, con la renuncia a la autonomía, con la erosión de la identidad y con la lenta destrucción de la confianza en uno mismo. Lo más trágico es que la mayoría de los hombres no lo ven hasta que ya están demasiado desgastados. Solo entonces, cuando la llama de la vida interior casi se ha extinguido, se dan cuenta de lo que han perdido. Y en ese momento, recuperar lo que fueron es mucho más difícil. El matrimonio no se presenta como una jaula, se presenta como un refugio. Pero el costo emocional oculto revela la verdad. No es refugio, es prisión disfrazada. Y muchos hombres solo descubren la magnitud de su condena cuando ya han entregado lo mejor de sus vidas a un contrato que nunca los protegió. Cuando un hombre se casa, lo hace convencido de que está tomando una decisión personal basada en el amor. Pero si escuchamos a los grandes pensadores de la historia, descubrimos que el matrimonio no es un acto de libertad, sino un mecanismo más profundo, muchas veces cruel, diseñado por la naturaleza, la cultura y la psicología para someter al individuo. Filósofos como Arthur Schopenhauer, Friedrich Nietzsche y Sigmund Freud ya lo advirtieron hace siglos. Sus palabras, aunque incómodas, nos muestran la raíz de una verdad que la sociedad prefiere callar. Schopenhauer fue quizás el más brutal en su visión. Para él, lo que llamamos amor no es más que un engaño de la naturaleza. La especie necesita perpetuarse y el matrimonio es el vehículo perfecto para lograrlo. El hombre cree que se casa por amor, por elección consciente, pero en realidad está obedeciendo un mandato biológico disfrazado de romance. En sus escritos, Schopenhauer afirmaba que los hombres se convierten en esclavos de la voluntad de la especie. Lo que creen que es libertad, elegir a una mujer, formar una familia, no es más que la naturaleza utilizando su cuerpo y su energía para un fin mayor: la reproducción. El matrimonio, desde esta perspectiva, no es un acto de amor, sino una trampa diseñada para que el hombre sacrifique su vida individual por un propósito que ni siquiera le pertenece. Lo que cada hombre llama su amor es en realidad la voluntad de la especie usándolo como instrumento. Si esto es cierto, entonces casarse no es un acto noble, sino la renuncia total a la libertad, una entrega al servicio de un plan que nunca pidió cumplir. Nietzsche, por su parte, veía en el matrimonio no tanto una trampa biológica, sino un campo de batalla para la voluntad de poder. Según él, todo ser humano busca dominar y moldear al otro. Y en el matrimonio, esta lucha se intensifica. La mujer, que a menudo aparenta fragilidad y dependencia, en realidad utiliza la astucia emocional para someter al hombre. El hombre cree que es el cabeza de familia, el que manda, el que lleva las riendas. Pero Nietzsche afirmaba que esa era la ilusión más peligrosa. El fuerte se cree fuerte, mientras el verdadero poder opera en la sombra. La mujer, mediante el amor, el drama, la vulnerabilidad o la manipulación emocional, termina doblegando al hombre, que se convierte en una versión domesticada de sí mismo. Para Nietzsche, el amor no era un refugio, sino una guerra encubierta, y en esa guerra, el matrimonio era el escenario donde el hombre terminaba perdiendo su voluntad, convencido de que lo hacía por amor, cuando en realidad era por sumisión. Freud agregó otra capa a este análisis: el inconsciente. Según él, el hombre no se casa solo con una mujer de carne y hueso, sino con una proyección de sus propias carencias y traumas. La figura de la esposa muchas veces activa recuerdos infantiles, necesidades no resueltas y fantasías reprimidas. Así,
El matrimonio se convierte en un espejo de las heridas más profundas. El hombre cree que está amando, pero en realidad está intentando sanar vacíos internos. Busca en la mujer la madre que lo cuidó o la que le faltó, la figura de aceptación que nunca tuvo. Y por eso permanece en relaciones destructivas. No está con ella por lo que es, sino por lo que representa en su inconsciente. Freud mostraba cómo el matrimonio, en vez de curar esas heridas, las amplifica. La dependencia emocional, los celos, la frustración, todos son ecos de un pasado no resuelto, y el hombre, en lugar de liberarse, queda atrapado en un ciclo interminable donde repite sus traumas una y otra vez. Si unimos estas tres perspectivas, el panorama es devastador. Schopenhauer nos dice que el matrimonio no es amor, sino biología usándonos como marionetas. Nietzsche revela que el amor dentro del matrimonio es una lucha de poder donde el hombre termina domesticado. Freud demuestra que el matrimonio activa los fantasmas inconscientes que mantienen al hombre prisionero en ciclos de dolor. La conclusión es clara. Lo que llamamos amor eterno es en realidad un cóctel de instinto, poder y heridas psicológicas. Y el matrimonio es el escenario perfecto donde todas estas fuerzas se unen para doblegar al hombre. El hombre que se casa creyendo que lo hace por amor ignora estas verdades. Cree que está tomando una decisión libre cuando en realidad está siguiendo un guión escrito mucho antes de él. Y es precisamente esa ceguera lo que lo convierte en víctima. La filosofía y la psicología nos muestran una verdad incómoda. El matrimonio no fue creado para hacerte feliz, sino para cumplir funciones biológicas, sociales y emocionales que siempre terminan cobrándote un precio altísimo. Aceptar esta verdad no es fácil, pero es el primer paso para liberarse de la ilusión. Porque mientras el hombre crea que casarse es un acto de amor puro, seguirá entregando su vida a un sistema que nunca estuvo diseñado para su bienestar. El matrimonio no cobra todo su precio de inmediato. No es una explosión repentina, sino un desgaste silencioso que avanza día tras día. Al principio parece que nada cambia. El hombre aún conserva sus rutinas, sus amistades, sus sueños. Pero con el tiempo, empieza a ceder pequeñas parcelas de sí mismo en nombre de la armonía, del amor o de la responsabilidad. Y esas pequeñas concesiones, acumuladas durante años, terminan convirtiéndose en una renuncia total. Todo hombre carga dentro de sí proyectos, pasiones y ambiciones. Puede ser emprender un negocio, viajar, escribir un libro, practicar un deporte o simplemente cultivar un hobby que le dé sentido. Sin embargo, dentro del matrimonio, estos sueños suelen ser relegados. Primero con excusas pequeñas. Cuando tengamos más dinero, cuando los niños crezcan, cuando tengamos más tiempo. Pero ese cuándo nunca llega. El hombre casado descubre que siempre hay una prioridad más urgente. Las cuentas, la familia, los problemas domésticos, las demandas emocionales de la pareja. Lo que alguna vez fue fuego ardiente se apaga en silencio. Y un día se da cuenta de que ha pasado la mitad de su vida postergando lo que lo hacía vibrar, hasta el punto de olvidarse de lo que realmente quería. Otro precio alto de la renuncia son las amistades masculinas. Antes del matrimonio, un hombre comparte risas, conversaciones profundas y aventuras con amigos que lo conocen de verdad. Pero dentro del matrimonio, esas amistades se ven cuestionadas. ¿Por qué pasas tanto tiempo con ellos? ¿No prefieres quedarte en casa conmigo? Poco a poco, las salidas se vuelven menos frecuentes, las llamadas más escasas, hasta que el círculo social del hombre se reduce casi por completo a su pareja y con suerte a su familia cercana. Este aislamiento no es casual. Un hombre sin tribu es un hombre más débil. Privado de voces externas que le recuerden quién es, empieza a aceptar sin resistencia la versión que su pareja construye de él. Su identidad se diluye porque ya no tiene un espejo distinto al que ella le ofrece. En el matrimonio, el tiempo deja de ser un recurso propio y se convierte en un bien compartido, a menudo administrado por la dinámica familiar. Lo que antes era espacio para cultivar el cuerpo, la mente o el espíritu, ahora se reparte entre responsabilidades domésticas, demandas emocionales y tareas que nunca terminan. El hombre empieza a vivir sin pausas, siempre corriendo detrás de expectativas externas, y al hacerlo se olvida de cuidarse a sí mismo. El cansancio se acumula, la motivación desaparece, y con los años el hombre ya no recuerda lo que significa tener tiempo de calidad solo para sí mismo. Se convierte en una máquina que funciona para los demás, pero que nunca se recarga. Quizás el precio más cruel de la renuncia es el sacrificio de la autenticidad. El hombre deja de expresar lo que realmente siente, porque teme discusiones o represalias emocionales. Se calla cuando algo le molesta. Sonríe cuando en realidad está cansado. Acepta condiciones con las que no está de acuerdo.
y lo hace con la esperanza de mantener la paz. Pero cada vez que calla, se traiciona un poco más. Cada vez que cede, su verdadero yo se debilita. Con los años, lo que queda no es el hombre auténtico que alguna vez fue, sino una versión domesticada, moldeada por el miedo a perder la relación. El precio de la renuncia no se mide solo en lo que se pierde, sino en lo que nunca llega a ser. Miles de hombres mueren con la amarga sensación de que vivieron para otros, pero nunca para sí mismos. Que construyeron hogares, pagaron cuentas y cumplieron con expectativas, pero enterraron sus sueños, sus amistades y su autenticidad en el proceso. El matrimonio en este sentido no destruye de golpe, erosiona lentamente hasta que ya no queda nada del hombre que alguna vez existió. Esa es la tragedia más silenciosa de todas. Hasta aquí hemos visto cómo el matrimonio funciona como una ilusión que esclaviza al hombre, el contrato invisible, el costo emocional oculto y el precio devastador de la renuncia. Pero surge una pregunta inevitable. ¿Significa esto que el hombre debe renunciar para siempre al amor, a las relaciones, a compartir su vida con alguien? No. El verdadero camino no es la amargura ni el aislamiento. El verdadero camino es la libertad consciente. Muchos hombres, al despertar a estas verdades, caen en un extremo peligroso. Juran nunca volver a amar, nunca confiar en una mujer, nunca dejar entrar a nadie en su vida. Se vuelven fríos, cerrados, desconfiados. Pero este no es un camino de libertad, sino otra prisión, construida esta vez con las propias manos. El objetivo no es huir del amor, sino amar sin encadenarse. El problema nunca fue la conexión con una mujer, sino el contrato social, cultural y psicológico que convierte esa conexión en esclavitud. La alternativa es aprender a construir relaciones donde el hombre no se pierda a sí mismo. Eso significa poner límites claros desde el principio. No renunciar a tus sueños por agradar. No aislarte de tus amigos y tu tribu masculina. No entregar toda tu validación emocional a una sola persona. No aceptar un contrato que pone en riesgo tu libertad por completo. El amor verdadero no exige que te borres, sino que te expandas. Si una relación te pide dejar de ser tú mismo, no es amor, es dependencia. Un hombre libre no gira en torno a una mujer. Gira en torno a un propósito mayor que le da sentido a su vida. Ya sea su trabajo, su misión espiritual, su desarrollo intelectual o su arte, necesita un eje que lo mantenga firme. Cuando ese propósito está claro, ninguna relación puede desviar su rumbo. Paradójicamente, es este tipo de hombres, los que tienen dirección, fuerza y claridad, los que generan más respeto y atracción, porque no buscan completarse en una pareja, se completan en sí mismos y desde ahí eligen compartir. La libertad consciente no es un estado automático, es un trabajo diario. Significa vigilar cada vez que te sorprendas cediendo demasiado, cada vez que tu paz dependa de la aprobación ajena, cada vez que olvides quién eres. La conciencia es la luz que revela cuando estás a punto de entrar en la vieja trampa. En este camino, la filosofía y la psicología no son adornos intelectuales, son herramientas de supervivencia. Leer a Schopenhauer, Nietzsche o Freud no es un lujo académico, sino una forma de recordar que otros hombres ya vieron las trampas antes que tú y dejaron mapas para evitarlas. La verdadera alternativa al matrimonio tradicional no es la soledad, sino una vida vivida con elección consciente. Puedes amar, puedes compartir, puedes formar vínculos profundos, pero nunca debes firmar un contrato que te obligue a dar lo mejor de ti sin garantías, ni aceptar dinámicas que destruyan tu identidad. El hombre libre no teme perder una relación, porque sabe que nunca se perderá a sí mismo. Ese es el verdadero poder, la capacidad de estar con alguien porque lo eliges cada día, no porque estás atado a un papel firmado. El matrimonio, como lo conocemos, no es la única opción. La alternativa existe, y se llama vivir desde la libertad y la conciencia. Esa es la vida que te corresponde, una en la que tú decides, en la que tú marcas el rumbo, en la que ningún contrato ni ilusión te roba la esencia. Porque al final el mayor error no es amar. El mayor error es entregar tu vida sin darte cuenta de que siempre tuviste el poder de elegir. El matrimonio se nos presenta como la culminación de la vida, como el punto máximo del amor y la seguridad emocional. Desde pequeños nos enseñan a soñar con ese momento como si fuera la llave de la felicidad eterna. Pero a lo largo de este análisis hemos visto la otra cara de la moneda, la ilusión que encubre una realidad mucho más dura. El matrimonio no es un pacto de amor puro, es un contrato legal, social y psicológico que transforma al hombre en rehén de expectativas imposibles. Es la trampa donde entrega sus sueños,
sus amistades, su autonomía y, lo más grave, su identidad. No destruye de golpe, sino lentamente, gota a gota, hasta que el hombre deja de reconocerse a sí mismo. Schopenhauer ya lo advirtió. Lo que llamamos amor es la voluntad de la especie usándonos como instrumentos. Nietzsche fue claro al decir que el amor es un campo de batalla por el poder, donde el hombre termina domesticado. Freud reveló que nos casamos no con personas reales, sino con fantasmas de nuestro inconsciente, quedando atrapados en ciclos de dolor. La conclusión es inevitable. El matrimonio no fue creado para hacerte feliz, sino para controlarte. Y lo más trágico es que mientras creas que estás tomando una decisión libre, en realidad estás siguiendo un guión escrito mucho antes de ti. Pero aquí está la reflexión más importante. Saber esta verdad no significa vivir con miedo ni renunciar al amor. Significa elegir con los ojos abiertos. Significa construir relaciones donde no pierdas tu esencia, donde no sacrifiques tu autenticidad, donde no entregues tu vida a un contrato que nunca estuvo hecho para protegerte. La verdadera libertad no está en huir del amor, sino en aprender a amar sin perderse. Y esa libertad empieza cuando entiendes que nadie puede encadenarte si no entregas las llaves de tu propia vida. Así que antes de caminar hacia un altar, antes de firmar un contrato que podría costarte años de tu existencia, hazte esta pregunta. ¿Estoy eligiendo desde la libertad o estoy obedeciendo una ilusión que me vendieron desde niño? Esa respuesta puede marcar la diferencia entre vivir una vida de plenitud o una vida de cadenas invisibles. Si esta verdad abrió tus ojos, no dejes que se apague aquí. Suscríbete ahora y únete a una comunidad donde la psicología y la filosofía revelan lo que nadie se atreve a decir. Aquí encontrarás claridad, fuerza y la libertad que el sistema intenta ocultar. Haz clic en suscribirse y activa la campana, porque tu despertar comienza hoy.